capítulo anterior. Porque ya la instrucción de Dios, aquello que nos dice esto es pecado, esto no es pecado, ya no está por fuera, está dentro de nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, que es por la mente, por el poder de Yeshua que nos ha sido dado. Dulce nuestro paladar. Así O sea, es. que tenerla, sabiendo que la hizo con la intención de que nosotros caminemos en una instrucción buena, que nos sirva para todo en la vida, esa instrucción. Aquí vemos que fin alude a un objetivo. Y ese es el objetivo, la finalidad de Yeshua, Exactamente. la finalidad de Entonces, Yeshua. ¿cuál es el fin de la Torá? ¿Cuál es el fin de la Torá? Es Yeshua. Entonces, no es que Yeshua es el fin ya del cumplimiento hacia la Torá. No, es que la Torá me lleva a mí a Yeshua. Exactamente, Mi la objetivo. finalidad, el Es la- objetivo, es la meta. finalidad, la meta Exactamente. es el Señor. Exactamente. Y hay una tradición cristiana que básicamente en ese versículo lo que quiere también es enfocarse es que ya no tiene validez la Torá porque somos justificados o Por estamos Yeshua. justificados por Yeshua. Y es todo lo contrario. El sentido real me dice a mí que es por Yeshua que yo debo de cumplir la Torá. O sea, Yeshua nos Exactamente. justifica, pero no nos exime de cumplir las responsabilidades de la Torá. Así es. O sea, que debemos estar en una obediencia, que ese fue el precio que pagó Yeshua en el madero, Claro. de que nosotros fuéramos obedientes y nos ajustáramos a la Torá. Tú sabes que hay un punto muy importante que viene a mi mente por lo que tú acabas de decir. Nosotros tenemos que hablar dos justicias. Una justicia que es por fidelidad, que fue para salvación, y hay otra justicia que es por cumplimiento de la Torá. Son Claro. dos justicias. Entonces el Señor nos dice que nos liberta del pecado por su fidelidad, por su gracia, pero inmediatamente nos hace siervo de su justicia. Claro, claro. O sea, somos libres. Entonces, como él dijo en un versículo que tocamos el sábado, de que, ok, yo te liberté, yo fui que te saqué de Egipto, pero yo soy tu Dios. Claro. Yo soy el que pongo la ley ahora, yo soy el que digo cómo van a ser las cosas en lo adelante. Exactamente. No es como yo quiera porque yo estoy en la gracia. Así no es. Y yo creo que eso se ilustra tanto, pastora, con un ejemplo. Es como un bebé cuando nace, es libre, o sea, libre de donde estaba, ¿verdad? Vino al mundo, pero cuando viene al mundo, en el país que esté, tiene que acatarse a una ley, tiene que acatarse a la ley que, está en que tiene ese país, Exacto. que debe cumplir ya como ente social, ¿verdad? Tiene que cumplir esa ley, entonces es prácticamente lo mismo. Yeshua vino a Correcto. libertarnos, Claro. pero ya somos ciudadanos del Correcto. pueblo elegido y tenemos que ajustarnos a la Torá. Somos ciudadanos del reino. Y esa Efectivamente. ciudadanía nos da a nosotros una constitución. Esa constitución, esas leyes tienen bendiciones también. Es como cuando uno dice, soy ciudadano americano. Bueno, tú tienes deberes, pero también tienes responsabilidades. Exactamente. Pero tiene que, o sea, alguna ley tú te tienes que apegar. En nuestro caso estamos con la ley que mandó Dios, con esa ley que es la que nos da vida, que nos da instrucción. Ahora bien, debemos de recordar que Yeshua vino a mejorar la Torá. O sea que debemos siempre estar alineados tanto con Yeshua sin olvidar la Torá. Exactamente. Y fíjate cómo el apóstol Pablo dice a los colosenses que el Señor Yeshua anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces, esto también ha sido usado para decir que ya la Torah fue abolida. O sea, no sé cómo pudimos estar tan confundidos por tanto tiempo. Wow, sí. Pero la realidad es que nos está diciendo que fuimos vivificados con Él porque anuló el decreto que nos correspondía de muerte. Nosotros teníamos un decreto de muerte. Así es. La justicia nos aplastaba, amados, porque somos culpables. Así ¿Eh? ¿Y él qué hizo? Así es. Anuló esa acta. O sea, todo el castigo que nos correspondía a nosotros fue anulado. Así es. Entonces, si nosotros andamos en el deber ser, si estamos haciendo las cosas como Él dice, si estamos caminando en el debido proceso, entonces, ¿qué sucede? Que las sanciones del pecado no nos corresponden. No nos corresponden. Porque ya Él lo anuló, Lo anuló. Él lo deshizo y nos trajo libertad y nos libertó del pecado y de la muerte. Pero eso no invalida la Torá. Exactamente. Ni tampoco te está diciendo que tenemos libertad para pecar. Exactamente, Claro, exactamente. Tengo una deuda y alguien la paga, pero no voy a endeudarme nuevamente. O sea, seguimos siempre sabiendo de que Él es quien
quien paga nuestras deudas, pero sin anular la Torá. Y eso tenemos que estar bien claro, y es la intención de este conversatorio, de traer eso a la luz, cada una de esas verdades. Exactamente. Y Edwin, otro punto está en Gálatas 3, cuando dice Pablo, le está diciendo a los Gálatas, que Mashiach redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Entonces ya tú sabes que la ley es maldición y que Él nos redimió, y todo por malinterpretar la palabra maldición. Porque la palabra maldición es dejarnos por fuera. O sea, antes habíamos estado por fuera, como dice Efesios 2, que antes estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, de los pactos y la promesa, pero ahora en Yeshua estamos dentro. Exacto. Entonces, precisamente cuando Él está diciendo a los Gálatas que Él nos libertó de la maldición de la ley, era de esas consecuencias que venían como castigo por nuestro pecado, que nos dejaban por fuera de lo que era el pacto. Exactamente, que eso lleva a una obediencia, que es lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, que ahí vemos que el sentido real de ese versículo es que Yeshua asumió esa maldición. O sea, por Él nosotros estamos dentro de la Torá. Exactamente. Por Él estamos dentro, y entonces, por ende, y vía de consecuencia, debemos de obedecer esas instrucciones. Eso básicamente, eso es lo que Yeshua hizo por nosotros. Él nos bendijo, en cierta palabra, con el cumplimiento de la Torá. Así es, qué hermoso es el Señor. Y así de la misma manera, si nosotros hoy decidimos darle la espalda a Dios y decidimos hacer la cosa a nuestra manera, conforme a lo deseo de nuestro corazón, nos salimos, también nos fuimos, aunque si somos salvos, Él nos va a buscar. Pero hay experiencias que Él va a tener que permitir en nuestras vidas para que nuestro corazoncito, que se endurece cuando nosotros entramos en pecado, entonces vuelva y se alinee. Fíjense ustedes también, como hay otro punto que se ha tomado como para hablar en contra de la Torá, que es cuando nos dice Mateo 9 en sus versos 16 y 17, y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y se pierden los odres, mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Entonces fíjate tú, como que no, eso es odres viejos, ya eso no se puede mezclar con lo de ahora. No mezclan lo nuevo con lo viejo, porque se te daña, se te explota ese odre. Exactamente, que no hay contenido, que ya en Yeshua no se puede contener lo viejo. O sea, no, eso es algo que no es así. Es como hemos mencionado, Yeshua vino a darle una correcta interpretación a la Torá. Vino a eficientizarla, a mejorarla, no a abolirla, no a abrogarla, no a quitarla, no a destruirla, para nada. Sino Él viene a completarla, a hacer ese cumplimiento en Él, que nosotros como creyentes, entonces decimos, ese odre nuevo, ese vino nuevo, que es Yeshua HaMashiach, sin apartarse de lo que es las escrituras del Antiguo. Y sin los sacrificios. Porque ya el odre viejo es tú hablar de que había un grupo, y lo vamos a ver más adelante, que hubo un problema con eso en los Gálatas, lo tenemos más adelante, de que decía que los sacrificios había que seguirlo haciendo. Exactamente. Entonces, echar en odres viejos sería el pretender que todavía hay que hacer sacrificios. De hecho, fíjense ustedes, que en Israel se planea hacer un tercer templo y se planea volver a los sacrificios. Amados, cuando ustedes vean eso, estén seguros de que eso no es bíblico, no viene de Dios, porque ya los sacrificios no están vigentes, porque Yehoshua HaMashiach, Jesús, dio su vida, el Cordero, dio su vida en el madero, en la cruz, y derramó su sangre como el último sacrificio, el sacrificio perfecto. Entonces, eso sí es un odre viejo, pero odre nuevo es nuestro Mashiach, y todo lo que tiene que ver con la Torá, porque Él es la Torá viviente. Wow. Fíjense que Él mismo dice en Mateo 5, no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra,
Aquí está claro. Ay, Ni bueno, una jota, ni una tilde perecerá de la Torá Wow. hasta que todas las cosas sean cumplidas. Díganme. Yo creo, pastora, que es cuestión de escudriñar, es cuestión de leer, es cuestión de estudiar. Con un la corazón palabra, humilde. con un corazón abierto, Sí. un corazón movido por el Ruach, Así por es, el movido poder, por no la por nuestra mente. capacidad. Claro, porque es que está claro. Hemos visto ya versículos en el que claramente Yeshua vino no a abolir, Yeshua vino a mejorar, Yeshua vino a cumplir. Yeshua es el cumplimiento de la Torah, hecha carne. Entonces es cuestión simplemente de leer, de escudriñar, Es así. Así de es. investigar. Y sabiendo siempre la base, que la ley es buena, es perfecta, es justa, es santa. Y es Cuando- eterna. Y es eterna. Entonces, cuando ya sabemos eso, ya Así yo es. voy a leer todo, sabiendo de que la base es el original, es un propósito bueno. Entonces, Yeshua nos está diciendo a nosotros, vengo entonces a cumplir, al cumplimiento perfecto del propósito original. Exactamente. Así es. Bien. Y aquí hay uno que aquí sí es verdad, señor. Ay, Que está en Romanos 6, donde dice, para que el pecado no se enseñore de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, fíjense ustedes que aquí volvemos con lo que es la terminología correcta. El apóstol está usando aquí la palabra ley, no como la Torah en general, no como la instrucción en general, sino bajo las consecuencias del pecado. El pecado está descrito en la Torah, está computado en la Torah. Y cuando te das cuenta cuál es el versículo que sigue, vas a entender, porque fíjate y te repito, para que el pecado no se enseñoree de ustedes, porque no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Porque entonces vas a pecar otra vez, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Oye, ok, las consecuencias del pecado ya no nos aplican, porque la gracia nos alcanzó. Porque Yeshua, lo conectamos con lo que dijimos ahorita, ya anuló el acta de los decretos que nos era contraria. así es. Pero Así es. tú no puedes abusar de la gracia. Eso es lo que te está diciendo. Exactamente. ¿Entiendes? Porque ya tú estás bajo la gracia y las sanciones del pecado no te caen porque se supone que ya tú no vives en un estado de pecado. Tú puedes equivocarte en algún momento, pero ya nosotros no estamos en una permanencia de pecado. Entonces, por vía de consecuencia, las sanciones que te aplicaban si tú robabas, si tú adulterabas, si tú eras homicida, ya no te corresponden. Eso es lo que Pablo está diciendo, pero cuidado. Eso no significa que porque ya Yeshua pagó el precio, tú vas a hacer lo que tú quieras y le va a dar para allá. No. Exacto, exacto. No tenemos carta blanca para hacer pecado, para cometer pecado. Porque la Torah es eterna. Hemos hablado de eso. Hemos hablado que la Torah es eterna. Que la Torah es el espejo de nosotros reflejarnos cómo vamos, por dónde vamos. Es un carril que nos va indicando que es en el centro que tenemos que estar. Me gusta mucho usar la terminología de una pista de aviación, esa pista de aterrizaje, donde vemos que, por ejemplo, las luces van marcando el camino donde el avión tiene que aterrizar. Entonces, si nosotros somos ese avión que venimos para aterrizar en esa pista, debemos de guiarnos de las luces que nos marcan el camino. Y la Torah funge como luz para Exacto. guiarnos en el camino. O sea que es algo que totalmente el sentido real es ese. El sentido real de hoy en día, de la practicidad de ese versículo es ese. No es por la gracia, pero para cumplir. Es igual, Edwin, cuando nos estaba diciendo ahí, le dice Pablo a los Gálatas de que no le digan nada porque estén guardando meses, años, tiempos. Entonces se cree que los Gálatas estaban guardando Torah. Entonces Pablo le está diciendo, no sigan guardando meses ni nada, que no lo tienen que guardar, ¿no? Pero no es así. No es así, no es así. De hecho, los Gálatas nunca guardaban Torah, porque ellos lo que eran goyín. Fueron gente que tenían su propia cultura, su propia costumbre, Sí, eran exacto. gentiles, eran personas que se guiaban por la astrología, por la mitología. Entonces, Pablo está hablando a esta gente. No eran gente conocedora de la Torah ni que aplicaban la Torah. A eso que se refiere el versículo.
Además, que otro punto de los Gálatas muy importante que tenemos que sacar a la luz, que porque mucha gente también toma esto, cuando Pablo, tuvo que contravenir a Pedro, tuvo que llamarle la atención, porque Pedro, cuando venían los judíos, entonces se ponía de ellos y dejaba a los gentiles para que no lo vieran. Sí. Entonces entendían que el asunto, Pablo le reclamó a él porque él estaba haciendo cosas que hacían los judíos y él no tenía que hacerla. No se refiere a eso. Lo que pasa era que había un sector de judíos que estaba persiguiendo a Pablo porque Pablo estaba predicando la salvación por gracia. Entonces ellos decían que la salvación no era por gracia, sino que era por la circuncisión. Y se mantenían firmes en eso y hasta mataban si habían congregaciones que estaban predicando ya por la enseñanza del apóstol Pablo lo que era la salvación por gracia. Entonces Pedro, sabíamos que su debilidad era el temor, entonces él temía que si lo veían con los gentiles, entonces ya él estaba de acuerdo con ellos y lo iban a matar porque se daban cuenta que ya Pedro estaba entendiendo que la salvación era por gracia y no por obras, es decir, no porque tenían que estar circuncidados. Entonces es aquí donde Rav Shaul tiene que intervenir y decir, no vamos a invalidar el sacrificio de la cruz. Si tú dices que la salvación es por la circuncisión, que hay que ser circunciso para ser salvo, entonces estamos invalidando el sacrificio de la cruz y no podemos hacer eso. La salvación sí es por gracia. Ahora, eso no significa que los hombres no tengan que circuncidarse. Los hombres tienen que circuncidarse porque Dios mandó a circuncidarse, pero no para salvación. Es una señal externa de lo que ha ocurrido internamente en el corazón, esa transformación, aparte de que médicamente se ha comprobado que es lo conveniente. Así es. Y efectivamente, cada mandato vemos, pastora, ahora que usted desarrolla un tema muy importante, y es que cada mandato, si lo vemos de manera práctica, arroja una bendición. Así es. Arroja una bendición. Así está la ley dietética, así está la parte de guardar la salubridad también. La salud, la higiene que implica ese tema. O sea, cada mandato, cada ordenanza que se establece en la Torah, en la instrucción, arroja una bendición. Arroja una bendición práctica, arroja una bendición que la vemos tangible. Así es. Tenemos que estar claros que la salvación para nosotros viene a través de Yeshua. Es el único camino, la verdad y la vida. Así es. O sea, que no estamos diciendo que el asunto, que Yeshua simplemente es para guiarnos, para cumplir. No, ese es nuestro Salvador. Él fue el que murió y resucitó. Él fue el que clavó y pagó nuestras deudas. O sea, nosotros nos debimos a Él. Ahora, ya cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces empezamos a caminar para perfeccionarnos, para purificarnos con la Torah. Entonces, como usted menciona, circuncidarnos sí es bueno, que ahora se ha comprobado que por salud es bueno y porque es un mandato de Dios. Ahora, no es que vamos a ser salvos, somos salvos por Yeshua. Bien, o sea, que es muy importante que tengamos claro todos de que Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y por Él, por su gracia, por su favor, hemos sido injertados. Amén. Así es. Tenemos entonces Filipenses 3:8, que nos dice, y ciertamente aún aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Yehoshua HaMashiach, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Mashiach. Wow. Entonces ya tú sabes que él desechó la Torah para él ganar a Mashiach. Y nada que ver. Absolutamente, al contrario. Él se despoja de los logros humanos. Él lo que ahí quiere decir es que él desechó todo lo que había alcanzado materialmente. Lo intelectual, los logros, el estudiar con rabino. O sea, en ese Pablo material, ese erudito, ese alumno de Gamaliel. Alumno de Gamaliel. Fariseo de fariseos. Todo eso, él dijo, no. Yo por basura. Eso no me vale a mí nada con relación a yo ser salvo por Yeshua HaMashiach. Y miren cómo lo comprobamos. Clarísimo. Hechos 24:14, que nos dice, pero esto te confieso, que conforme a aquel camino que ellos llaman secta,
así sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. ¡Aleluya! Ahí está súper claro, demasiado claro. Esto está clarísimo. Y también lo dice en Hechos 25:8, dando Pablo razón que ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. O sea que en nada él invalidó la Torá, en nada él contravino ni transgredió O sea, lo que él era la eso ley es- de Dios. Él cumplió la Torá. Así Exactamente. es. El apóstol Pablo, después de Yehoshua haber muerto y resucitado, siguió guardando la Torá. Así es. Porque es un buen punto. Es un buen punto porque vemos que a partir de la muerte de Yeshua sigue los Correcto. escritos Claro. y sigue la exhortación a guardar la Torá, las instrucciones. Claro. O sea, que no es meramente en el momento en que Excelente. Yeshua estaba en vida. ¿no? Ajá. Después de su muerte, se siguió escribiendo cartas validando la Torá, exhortando a que se obedezca la Torá. O sea, que eso es importantísimo, ver ese momento, Ese momento del tiempo. del tiempo Sí. en que Yeshua antes, durante y Y después. después de Yeshua. Tú sabes que viene a mi mente también cuando Pedro tiene el encuentro con el Señor, que el Señor le habla de que ya él va a llamar a los gentiles. Entonces le pone el manto lleno de animales Ay, ay, inmundos. ay, ay. ¿Qué dice Pedro? No, imposible. yo nunca he comido animal inmundo. No, eso está prohibido. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que coma ahora animal inmundo? Mate, Entonces, come. desordenados. Desordenados. Entonces, fíjense ustedes cómo hay ese otro ejemplo de que Pedro estaba cumpliendo la Torá. Y Yeshua Porque- no estaba. Y por Ya eso, Yeshua no no, estaba en ese exacto, momento. O sea, exacto. para que entiendan bien, ya no estaba. Exactamente. Exacto. Entonces, fíjense ustedes cómo ya después de la muerte de Yeshua, él se seguía poniendo por obra la Torá. Entonces, si el Señor hubiese abolido la Torá, entonces ya no estuvieran comiendo de todo, porque La invalida. eso era, La invalida, o sea, exactamente. no. Edwin, ¿qué te parece si lees Colosenses 2, que es otro punto que tenemos que sacar a la luz? Claro que sí, Colosenses 2, del 16 al 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, Shabbat, los cuales es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es de Mashiach, de Yeshua. Miren, es una tradición cristiana en el que básicamente anula por completo Es duro. los días de reposo, las fiestas que Hashem O instauró. sea, el Los- Shabbat, el Shabbat, porque el han Shabbat. puesto que el día de reposo es otro. No, exacto, eso también es otra implicación de no estudiar o interpretar bien la Torá, ¿verdad? Que el día de Shabbat es otro, pero sabemos que el día de reposo es el Shabbat, que es el séptimo día. Entonces también ese versículo quieren venir la tradición cristiana a abolir las fiestas, abolir el Shabbat y otros cumplimientos que ya Yeshua había instaurado. Entonces, donde el sentido real de eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque incluso nos incita a practicar, porque es una sombra de lo que va a venir. Estas fiestas representan lo que eternamente está constituido y lo que vendrá. Y por ende, lo que nosotros desde ya debemos de practicar, debemos de seguir el ejemplo que Yeshua también hizo con esas festividades, con los mandamientos, guardando el Shabbat y todo lo que implicaba el obedecer la palabra. Yo quisiera también usar hasta un poquito de lógica, porque cuando nosotros hablamos de una sombra es porque hay un cuerpo, que es el origen. Así es. Así Porque es. si no Así puede haber es. sombra si no hay un cuerpo que es el que está reflejando esa sombra. Así es. Por vía de consecuencia, todo nace de Yeshua. El Shabbat nace de Yeshua, los cabezas de mes, los Rosh Hodesh también nacen de Yeshua. Todo está establecido en las Escrituras así y mismo muchos de ellos se van a celebrar cuando Yeshua vuelva a la tierra. Amén. Fíjense en Zacarías, profeta Zacarías, en el capítulo 14, dice, y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey, a Yeshua Sebaot. Yeshua Sebaot es el Dios que está con su pueblo. Y celebrar la fiesta
de los tabernáculos, Sukkot, Así aleluya. es. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Antes vendrá sobre ellos la plaga con que el Señor herirá a los gentiles que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todos los gentiles que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, que no solamente el pueblo de Dios tendrá que celebrar esa fiesta y subir a Jerusalén a celebrarla, sino todos, exactamente todos. Toda carne irá a postrarse delante del Señor en tabernáculos. Wow, Aleluya. Somos el pueblo escogido. Estamos aquí en un tránsito que es muy breve. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas eternas, porque a fin de cuentas, ¿qué nos espera? Una vida gloriosa donde seremos revestidos de lo incorruptible. ¿Por qué? Porque Él aseguró nuestra cosecha, convirtiéndose en lo primero que era apto, en el Omer Reshit, lo cual pudo hacer porque vino a la tierra, entregó su vida en el madero, derramó su sangre como señal de ese sacrificio y ascendió a los cielos, amados. Y luego nos envió su poder, su mente, para que nosotros sí podamos en esta tierra caminar como Él lo hizo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Cualquier pregunta, cualquier duda o inquietud, no vaciles en escribirnos. Estamos para servirles. Shalom.